Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. ¿Qué es el Gran Israel? El concepto no es nuevo, pero ha cobrado una fuerza inusitada tras el 7 de octubre de 2023 y la escalada bélica en Medio Oriente con Tel Aviv como coprotagonista. Más que una simple política de Estado, el Gran Israel es una aspiración irredentista y ultranacionalista de un sector del sionismo israelí. Aunque hoy la enarbolan los ministros más radicales del gobierno de Benjamín Netanyahu, sus raíces se hunden en una interpretación literal de los textos sagrados del Génesis, una fusión de teología y geopolítica que fragmenta a la región. En France 24 les contamos los detalles. El origen del concepto es bíblico, la promesa divina a Abraham de una tierra desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta el Éufrates. Históricamente, las fronteras de esta noción maximalista han sido difusas, pero como vemos en este mapa, en su versión más extrema abarcaría los territorios palestinos, Jordania, Líbano, Siria, la mitad de Irak y franjas de Egipto y Arabia Saudita. Hoy esta idea es un derecho divino sobre la tierra y que no es una mera teoría. Es el motor ideológico del movimiento de colonos en la región. Queremos volver a nuestra tierra. Gaza es una promesa de Dios a todos los judíos. Gaza pertenece a Israel, a los judíos. El enemigo nos ha quitado nuestras tierras, así que tiene que devolvérnosla. La realidad es que la idea del Gran Israel existe desde los orígenes del mismo sionismo, con teóricos como Ze'ev Jabotinsky defendiendo la idea de un Gran Israel sobre Medio Oriente. Este concepto, además de basarse en la cuestión religiosa, lo hacía sobre la supremacía étnica judía y la incapacidad de negociar con los pueblos árabes. Sus herederos políticos, Menahem Begin, Yitzhak Samir o Ben-Zior Netanyahu, padre de Benjamín, continuaron defendiendo la idea, aunque desde un lado más pragmático, tal y como también defendió el primer líder de Israel, David Ben-Gurion, quien aceptó la idea inicial de la solución de dos estados planteada por Naciones Unidas y las potencias colonizadoras. Sin embargo, aunque la prioridad de Ben-Gurion era consolidar la independencia del nuevo Estado judío, nunca quiso fijar las fronteras ante la posibilidad de ampliarlas. Y es que la realidad histórica arroja que desde su independencia en 1948, Israel no ha parado de extenderse por diferentes motivos. De hecho, tras la guerra librada contra el mundo árabe después de la declaración de su independencia, ocupó un 23% del territorio que le correspondía a Palestina. Algo que se amplió tras la Guerra de los 6 días, con la extensión en los altos del Golán sirios, en Gaza, en Cisjordania, e incluso en la península del Sinaí, perteneciente a Egipto. De todos estos territorios, solo el Sinaí ha sido devuelto. Posteriormente han existido ocupaciones periódicas en el sur del Líbano desde los años 80, incluyendo la actual, que, en palabras de Netanyahu, está lejos de finalizar. Permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a los residentes del norte, a quienes apreciamos, y a todos los ciudadanos del Estado. Como primer ministro de Israel, insisto firmemente en esto, y nada lo hará cambiar de opinión. La retórica oficial suele revelar estas ambiciones. El propio Netanyahu generó controversia al exhibir mapas oficiales que borraban las fronteras de Cisjordania. Mientras tanto, su ministro de Finanzas, el ultranacionalista religioso Bezalel Smotrich, ha cuestionado públicamente la soberanía del Líbano y sugerido que el destino histórico de Israel llega hasta Damasco. Smotrich es además el arquitecto de la acelerada anexión fáctica de Cisjordania mediante la proliferación de asentamientos, una estrategia diseñada expresamente para sepultar cualquier viabilidad de un Estado palestino. Cualquiera que intente hoy en día en cualquier parte del mundo reconocer un Estado palestino recibirá nuestra respuesta sobre el terreno. No en documentos ni en decisiones o declaraciones, sino en hechos. En los hechos de las casas, en los hechos de los barrios, las carreteras y en los que cada vez más familias judías construirán sus vidas. Hablarán del falso sueño palestino. Seguiremos construyendo una realidad judía plena. Esta realidad acabará enterrando definitivamente la idea de un Estado palestino, simplemente porque no hay nada que reconocer ni nadie a quien reconocer.
קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין... La situación actual de Medio Oriente, con Líbano, Irak o Siria más debilitados que hace décadas y con un gobierno israelí con perfiles como Smotrich o Ben-Gvir en sus filas, hacen que las aspiraciones irredentistas de un proyecto que parecía fantasía ultranacionalista hace tan solo unos años tengan sentido entre votantes radicales de extrema derecha y ultrarreligiosos. Aunque la máxima expansión bíblica parece impracticable, la política de hechos consumados sobre el terreno sigue rediseñando el mapa, transformando el derecho internacional y alterando el destino de millones de personas en la región. Con esto concluimos. En la edición estuvieron Jennifer Guevara y Marta Moya. Y recuerden que si quieren conocer más historias pueden seguir conectados a France 24 y a france24.com.